Aleluya. Dale otro aplauso al Señor. A mí me gustan los aplausos para mi Dios. Hermano, en estos días hemos estado hablando sobre las armas espirituales, ¿cierto? Y hablamos ya que una de las armas espirituales es la oración. Pero yo estaba esta mañana orando al Señor y buscando su presencia. Y el Señor me dice, yo necesito que tú profundices en la oración. En este tiempo es altamente importante, hermanos, que la oración esté abundando en tu vida. Porque cuando hablamos de la oración, hermano, no estamos hablando de simplemente hablar o de estar o simplemente declarando la palabra, que es algo poderoso e importante. Pero cuando oramos, hermanos, nosotros literalmente estamos hablando con Dios. Estamos hablando con Dios. Hermano, el cristiano no puede crecer en su relación personal con Cristo sin una comunicación clara y precisa. Tu vida como hijo de Dios, tu vida como persona que ama a Cristo, o si te llamas cristiano, tiene que crecer en tu relación a través de la comunicación por la oración. Y eso es lo más lindo que el Señor nos dio, porque Dios te permite a ti ir delante de Él y orar y hablar con Él. Fíjate, yo no estoy diciendo pedir. Pedir es fácil para nosotros los seres humanos. Eso es fácil. Pero aún aquí en la tierra hay algunas personas que se les hace difícil comunicarse con otros. Yo ahorita les presenté una canción que escribí para mi esposa de 30 años de casados. Precioso. Hemos tenido un tiempo de vida hermoso, pero sabes, hemos tenido que batallar a veces con la comunicación. La comunicación ha sido el punto entre ella y yo donde hemos tenido que crecer, porque a veces nosotros pensamos que nos entendemos con simplemente decir un gesto o decir las cosas como tú crees que tú la estás pensando. Tú crees que la otra persona lo está recibiendo igual que tú lo pensaste o lo recibiste, pero no. Dios quiere que tengamos esa comunicación así, tan clara y precisa como tú debes de tenerla con tu esposo o esposa, con tus hijos o con cualquier otra persona, para darte a entender. Fíjate, oración, a diferencia de lo que aprendimos muchos de nosotros que venimos de la Iglesia Católica, al rezo, la oración es una comunicación de dos lados, de dos partes. El rezo es más una repetición de una parte que se está declarando una cosa, se declara. Pero la oración, el Señor dice, escucha, habla, yo escucho, hablo. Y Dios te habla a través de la palabra, pero te habla a tu espíritu. Y si le da el deseo a Dios, Él te habla tan claro como que se te van a parar todos los pelos del cuerpo. Porque lo ha hecho conmigo y lo ha hecho, yo sé que con muchos de ustedes. Te habla tan claro como que te da un sueño que te despiertas, hermano, y tú sabes que Dios te habló. Quizás estuviste todo el día orando, pidiéndole por algo específico al Señor, y ese día tuviste un sueño donde el Señor te lo dio todo, hermano. Cuando yo estudiaba electrónica, yo tuve que coger clases de matemáticas y de física y problemas avanzados de todo lo que tiene que ver con la electrónica. Hermano, yo estaba trancado con un problema. ¿Y tú sabes cómo lo resolví? En un sueño que Dios me lo mostró. Hermano, lo resolví soñando. Yo le pedí al Señor y ese día tuve ese sueño, lo vi, me desperté. Lo vi. Un día aquí en Sangre estaba resolviendo un problema con un trabajo que tenía, diseñando una automatización de una planta de agua, y no me salía una parte, algo que tenía que resolver, y no me salía. El Señor me dijo, ve a dormir. Eran como las 12 de la noche, y había estado todo el día trabajando con eso y eso no me salía. No sé si eran más de las 12. Y ya me rendí, me fui, me acosté.
Me acosté, cuando mi cuerpo cayó en descanso, ¡fum!, lo vi. Y me desperté y fui y lo hice y lo resolví. Ese es mi Dios, hermano. El Dios que te da la sabiduría y quiere hablar contigo. Eso es la oración. La oración no es una ciencia. La oración es espiritual. La oración no es algo que tú dices, es que eso es imposible. No, al revés. Todo lo contrario. Él lo hace posible para ti. La última vez que estuvimos enseñando, vimos cuando Jesucristo estaba en Getsemaní, en su última oración. No, bueno, digo su última, pero no fue su última, sino en ese momento tan importante que hace el final de su vida, donde él fue a orar y llevó a Pedro, a dos de los hermanos discípulos, y fue y le dijo, espérenme aquí que voy a orar. Y les dije que la oración del Señor dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque venía la muerte. Y esa era la oración que estábamos viendo, cómo lo profundo y el dolor del Señor por la carga de nuestros pecados le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero dijo algo después bien importante, que es el principio de toda nuestra oración. Hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Baja, ve a los discípulos durmiendo y entonces les da otra enseñanza. Les dice, no han podido velar ni tan siquiera una hora. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si la carne es débil, a veces cuando está débil hay que darle descanso, como yo les dije que yo le tuve que dar descanso. Pero el espíritu estaba tan dispuesto y tan despierto que escuchó la voz del Padre o la voz de mi Señor dándome el resultado. Tu espíritu siempre está dispuesto, tu espíritu no está dormido, él no duerme. No, hermanos. Por eso hay un idioma que eso más adelante, no hoy voy a hablar sobre ese tipo de oración, que son las lenguas. Ese lenguaje espiritual que Dios nos dio. Cuando los discípulos, Jesucristo había muerto, dijo a los que se habían convertido y les dijo, ¿no habéis recibido el Espíritu Santo con la imposición de las manos? Y ellos venían y los apóstoles imponían las manos y empezaban a hablar en lenguas, en otras lenguas y en lenguas angelicales y en lenguas espirituales. Ese es un idioma que nosotros utilizamos también en la oración y es uno de los más poderosos. No estamos locos, hermanos. Dios nos los dio porque es algo espiritual. Pero tiene un propósito tan grande que no es, número uno, para tratar de conmover ni manipular a Dios de ninguna manera, porque eso es imposible. Para que Él nos dé un beneficio personal, hermanos. Eso no es así. No lo vamos a hacer ni lo vamos a lograr. Sino para que entiendas la voluntad de papá. Mira, yo observo a los hijos y me acuerdo de los míos cuando eran pequeños. Yo veo como Ethan viene donde Gerardo y le señala y ya la nena está haciendo lo mismo. ¿Ah? Cuando un niño así de pequeño viene donde ti y empieza a hacerte señales y a decirte cosas, él no solamente está buscando algo que quiere, él quiere ver cuál es tu decisión. Él quiere saber cuál es la voluntad de papá. ¿Está abierta? Él quiere saber, gracias, si lo que yo voy a hacer, papi lo acepta. Así es nuestra naturaleza. Aunque no quizás no querramos hacerlo porque es doloroso y es fuerte. Jesucristo dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Me someto. Eso es lo primero que nosotros tenemos que saber. Señor, hágase tu voluntad. Eso es lo primero que tenemos que buscar como cristianos, como hijos de papá. ¿Cuál es tu voluntad? Y eso es bien sencillo. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque la voluntad de Él siempre es buena, perfecta. La voluntad de nuestro Padre es la mejor cosa que tú y yo podemos tener. El Señor dice que aunque pases por valle de sombra de muerte, no temas, yo estoy contigo. No es la voluntad de papá que tengamos que pasar por ese valle, pero en este mundo tendremos aflicciones, dice la palabra, pero no temas, yo estoy contigo. Él no crea las aflicciones para ti, hermanos. Es que todavía el príncipe de este mundo se llama Satanás. Y él crea aflicciones para todos. Y el miércoles decía que es bien bonito cuando tú dices, oye, ¿por qué esa persona prospera y ya está haciendo cosas malas? Porque Satanás ya lo tiene de su lado, ¿para qué lo va a molestar? ¿Para qué lo va a molestar? Él lo deja y le da hilo. Y le da hilo. Como decimos nosotros cuando estamos pescando, dale hilo. Pero cuando menos se lo imagina, ahí vienen y le dan un aguantón. Y te ala el enemigo. ¿Por qué te está alando? Porque te quiere coger, porque te quiere tirar al fuego y comerte. Con un poquito de sal, pimienta y para adentro. ¿Ah? Eso es cuando nos apartamos de la voluntad de papá. Pero los hijos del Señor sabemos que aunque venga la aflicción y el momento difícil, el Señor dice no temas. La voluntad de Él es buena para ti y Él te dice camina que vas a vencer. Sigue adelante porque yo ya te he dado la victoria. Lo que pasa es que yo necesito que tú aprendas unas cosas en el camino, como yo les digo a todos ustedes, en el proceso. El proceso es lo más importante porque el proceso es lo que te va a hacer crecer y te va a fortalecer tus músculos espirituales. Pero te dice no temas. Y te dice más. Filipenses 4, 6, 7, que es uno de mis versículos favoritos, dice, por nada estéis afanosos. Ahí está, ¿verdad? Si no sean conocidas. Vuelvo y repito, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Ves cómo Dios dice? Pero no se queda ahí, sino que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. ¿Cómo los va a guardar? Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada. Y si tú multiplicas, hermano, nada por nada, ¿cuánto te da? Nada. Si tú tienes nada y lo elevas a la segunda potencia, ¿qué tienes? Nada. Y el Señor te está diciendo, no importa lo que tú trates de ponerle a ese nada, yo te digo, por nada estéis afanosos. Y yo siempre utilizo el ejemplo de los discípulos cuando estaban caminando con Jesucristo, de lo más tranquilo. Jesucristo le estaba diciendo, mira, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y de momento los discípulos se sorprendieron y se empezaron a hablar entre sí y a decirse, ay, yo creo que el Señor está diciendo esto porque no trajimos pan. Tú no tenías dinero para comprar el pan, yo no lo compré, pero tú no lo compraste, le dijo al otro discípulo, yo no lo compré. ¿Pero por qué le está hablando de la levadura del pan y todo eso? Chica, a ti te tocaba, Mateo, comprar el pan. No, a mí no me tocaba. Y el Señor se vira y les dice, oigan, yo no estoy hablando de esa levadura. Mira, porque el Señor escucha los corazones de ellos y sabía de qué estaban hablando. Yo no estoy hablando de esa levadura. Yo estoy hablando de la levadura que daña las cosas buenas, que están en los fariseos y en los religiosos. Pero le dijo otra cosa que la gente toma por alto y es lo que te quiero enseñar. Él les dijo, ustedes no vieron la multiplicación de los panes y los peces. O sea, te estaba diciendo, si tú tienes necesidad, pídeselo a papá. Y tu Padre que conoce todas tus necesidades y sabe de qué cosas tú necesitas, Él te las va a suplir. Por eso dice, por nada estéis afanosos, si no, ve delante de Él. ¿Cómo vas a ir? Pues mira, pon tus peticiones en oración delante de Él. Pero no solamente oración, ruega y alábale, dale acciones de gracia. Acciones de gracia significa alabanzas. Dale gracias al Señor en todo. En todo sea la situación, dale gracias al Señor.
Este versículo es mi versículo favorito desde que me convertí. Porque yo puedo venir delante de Él y no afanarme y descansar en que Él me va a suplir todas mis necesidades y poder orar y hablar con Él, y su paz me va a cubrir y su paz va a iluminar mi entendimiento y va a guardar mi corazón, todos mis pensamientos en Cristo Jesús. Y tú dirás, eso no es fácil. Yo no te estoy diciendo que es fácil, pero yo te estoy diciendo que es posible. No solamente es posible, sino es la voluntad de papá. Es su voluntad, hermanos. Es lo que Él quiere que nosotros entendamos. Porque una vida de oración, hermanos, es una vida que produce tranquilidad mental y paz en nuestros corazones. Si tú estás afanado, no tienes paz, pregúntate, ¿estoy orando suficiente? Estoy diciendo lo que dice la palabra: buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Cuando tú te afanas, cuando yo me afano, yo sé que no estoy yendo al lugar de paz. Sé que no estoy yendo al lugar de refugio. Y entonces, ¿dónde estoy yendo? ¿A dónde me estoy acercando si no estoy buscando en oración, en ruego, en acción de gracia, la voluntad de papá? Fácil. Simplemente no estás yendo a ningún lugar. Te estás quedando en el lugar donde tus pensamientos te están agobiando. Eso significa que te estás afanando quizás por algo que tiene solución. Pero si te estás afanando por algo que no tiene solución, pues entonces no vale la pena que te afanes. Por eso el Señor dice: ven, ora, que yo te voy a dar la paz que necesitas. ¿Me están entendiendo? La comunicación correcta con mi Señor es importante, porque esa comunicación es lo que te va a hacer a ti entender su voluntad y lo correcto. La oración acerca al cristiano, nos acerca a nosotros más y más a Dios. Y el Señor entonces de esa forma te va a poder demostrar su poder, te va a poder demostrar su provisión para todas nuestras necesidades. Dios siempre, hermano, Dios está activo en cada detalle de nuestra vida. Él quiere ver, Él quiere estar activo en todo lo que tiene que ver con tu vida. Porque lo que tiene que ver con tu vida, a papá le interesa. Porque mira lo que te estoy diciendo, con tu vida. Y la vida es Él. Él es la vida. Fuera de Él no hay vida. Fuera de Él lo que estás haciendo, que te estás acercando o te está yendo como el pez. Y el enemigo se aprovecha de eso. Cuando tú te vas de la cobertura en oración, de la cobertura de papá, entonces estás caminando por un camino oscuro donde tú no sabes qué va a pasar, y cualquier carnada que veas la vas a agarrar. ¿Por qué la agarras? Porque estás afanado. ¿Por qué la tomas? Porque necesitas una solución y lo primero que se te vino de frente, lo agarraste. Hace muchos años, al principio de casado, con mi esposa, nos fuimos a Disney. No teníamos niños. Y nos fuimos a visitar a mi hermano que vivía en el sur de la Florida. Alquilamos un carro y vámonos para allá a disfrutar tú y yo, porque cuando tengamos niños, los vamos a tener que estar cargando de parque en parque, y eso fue lo que pasó. Y nos fuimos para allá. Y nosotros aprovechamos esos especiales que te decían: ven, toma una charla y te regalamos entradas al parque. Nosotros nunca pagamos una entrada al parque, yo creo. Y fuimos a tomar la charla. Para ese tiempo eran los famosos Time Cherish, famosísimos. Y allá nos dieron la charla. Ya cuando me iba, nos dieron la última palabra y yo caí como un buen pescado, como decimos un buen puertorriqueño. Agarré la carnada y firmé un contrato
sin saber lo que estaba firmando, hermanos. Me estaba metiendo en la deuda de mi vida, comenzando con casados, y yo estaba empezando a levantar un negocio. Firmé y me fui. Y voy a visitar a esta prima mía que vivía allí mismo en Orlando, una mujer de Dios. Y cuando les digo lo que hice, me dice, ¿cómo tú hiciste una cosa así? Ella es mayor que yo la respeto. Y me dice, los hijos de Dios no toman decisiones a la ligera. Tú no tomas decisiones a la ligera. Yo nunca me olvido de eso. Y yo dije, qué metida de pata acabo de hacer. Y ella me explicó lo que iba a hacer. Ella me dijo, voy a escribir una carta y con esta carta tú se la vas a llevar a ellos, porque la ley de Florida dice esto, esto y esto, y tú puedes ir y entregar y te tienen que devolver tu depósito y romper el contrato. Y yo fui con mi cartita y se la di a la persona y le dije, tengan, no quiero más eso. No, tú no puedes salir del contrato. Y cuando leyó la carta hizo, ¿y cómo tú sabes hacer esto? Y yo como quien sabía le dice, solo sé. Y se lo dejé ahí y nos fuimos. Al mes me llegó mi chequecito y ese contrato se desapareció. Dios me libró de esa, hermanos. Pero nosotros no podemos andar caminando fuera de esa voluntad y fuera de ese lugar de paz, porque vamos a cometer errores en nuestras vidas. No importa la edad, no importa tu tiempo. El Señor te dice hoy, yo tengo todas tus soluciones. Lo único que yo quiero que tú hagas es que busques mi rostro, que me busques sin afán, que ores, que vengas con ruego y que te mantengas en comunicación conmigo. La comunicación habla de una unidad en común. Y esa unidad en común entre tú y papá, Él quiere que sea perfecta y que no haya nada en el medio que estorbe esa comunicación. Porque lo peor del mundo es que mi esposa que me diga 2, yo escuché que dijo 3. ¿Ah? Ve y cómprame una docena de huevos. Y yo vine y le traje media docena de huevos. Y ella necesitaba 12, pero te dije 12. Y yo escuché 6. Y ella me dice, pero ¿cómo tú escuchaste 6? De 12 a 6 hay una gran diferencia. Yo sí, 6 más. La comunicación formó una discusión. Si tú estás en buena comunicación con tu padre es porque tú estás dejando todos los afanes a los pies de Cristo y estás ahí descansando en Él y tú estás absorbiendo todas las cosas de la palabra y te estás metiendo en ella y estás dejando que la palabra que estudiamos la semana pasada, tú te estás sometiendo a ella y ella va a ir transformando tu vida. Y como está transformando tu vida, tus pensamientos se están pareciendo más y más a los de Cristo. Pero Él te dice, no busquen las cosas de este mundo, como dice en Mateo 6:8. Mateo 6:8 que dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. No has ido a orar y Él sabe de que tú tienes necesidad. Pero te está diciendo, no hagas igual, no seas semejante al mundo, que buscan todas las cosas que necesitan sin antes buscar primero del Señor. ¿Por qué lo hacemos así? Porque pensamos que Dios no nos escucha. Pensamos que Dios no está prestando atención. Él dice, Él debe de estar tan ocupado allá con Putin y con Israel y con el Senado y con la Corte Suprema y todas las cosas que está pasando, que tú te crees que Jesucristo, que Papá Dios me va a estar escuchando a mí. Yo, una pequeña hormiguita en este sistema. Cuando tú aceptaste a Jesucristo, Él te selló con su Santo Espíritu. Y cuando Él te selló con su Santo Espíritu, te dijo,
yo, Jesús y el Padre estamos contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Todos los días. Por eso te dice, antes de que tú me vengas y me pidas, ya yo sé de qué tienes necesidad. Porque no hay nada nuevo debajo del sol, dice la palabra. Nada ni debajo de la tierra, nada nuevo, Él sabe todo. Él viene y te dice, yo solamente quiero que tú tomes tiempo por el amor que tienes por mí y me hables, me busques como se busca el oro. Y en esa comunicación de oración profunda, tú vas a entender y comprender el camino por el cual yo quiero que tú andes, donde está tu bien. Donde está el bien tuyo y no te va a dejar. Ese bien no te va a dejar. Te alcanza y te abraza. ¿Tú sabes uno de los graves errores de nosotros? Uno de los grandes errores de nosotros es estar muy cómodos. Tenerlo todo. Y no tanto un error, sino un peligro. Porque tenemos todo y pensamos que no necesitamos a Dios. Por allá hay uno que está haciendo de las suyas. ¿Eh? Tiene al papá de esquina a esquina. Bienvenido, papi. Si quieres, cierra las dos puertas estas de aquí, mi amor, para que... también Joel fue a hacerlo. Cuando tú te sientas cómodo, muy cómodo, tan cómodo que te crees que Dios no hace falta, qué peligro. Ahí donde vienen los días y empiezas, yo me voy a quedar orando un poquito más, que diga, durmiendo un poquito más. Ya yo le pedí a Dios ayer, ya oré, ya le busqué, ya oré. Ayer Él sabe para qué repetírselo. Grave error, hermanos. Yo te estoy diciendo una cosa, la oración no es cuestión de pedir, la oración es relación, comunicación, relación. No es ligadura, no es repetición, es relación. Imagínate que yo le diga a mi esposa, ya yo te vi ayer, yo no te quiero ver hoy. Mi esposa me va a decir, ¿tú sabes lo que me va a contestar? Ya yo te hice comida ayer, tú no necesitas comida hoy. Así de lindo. Vete y cocínate tú. Yo siempre digo que la comida, ella me dice, yo sé que yo puedo cocinar, pero no me sabe igual. Nunca me sabe igual. Siempre me sabe mejor cuando me la prepara ella. Aunque digan que yo cocine tremendo, es que no me sabe igual. Eso se llama amor. Amor. Como decimos nosotros los boricuas. Amor. Cuando Dios dice, mi hijo me busca, mi hija me busca. Aunque no tenga necesidad, me está buscando. ¿Qué tú crees que Él va a hacer contigo? ¿Qué es lo que hace un papá cuando está agradecido de su hijo? Uno hace lo que sea por ellos. Uno quiere dar la milla extra. Pues el Señor lo dio todo y sabe todas las cosas, pero como Él ve que tú le buscas cada día porque tú quieres hablar con Él, porque tú quieres estar en su presencia, porque tú sabes que fuera de su presencia no hay paz y no hay gozo. El Señor simplemente sigue abriendo las cosas de su reino para tu vida y tú sigues creciendo. Tú sigues creciendo en todas las áreas espirituales. Tú te preparaste de antemano para lo que venía, como enseñé el miércoles. Tú no estás a la defensiva, tú estás a la ofensiva. Tú no reaccionas, tú estás activado. Los hijos de Dios no podemos estar reaccionando. ¿Reaccionando a qué? ¿Por dónde vino ese? Sí, después de que te dan el pescozón, entonces pregunta, ¿de dónde vino? ¿Le cogieron la tablilla? ¿Qué número tenía? No, los hijos de Dios tienen que estar pendientes. Orando en avanzada. Reprendiendo al enemigo en avanzada.
poniendo un vallado en avanzada, velando como se vela en el castillo millas a distancia, porque cuando viene el enemigo, ahí tú los ves. No esperas que te dé el bofetón para entonces responder por dónde vino. Si tú estás en ese nivel es porque tú no estás en oración, en relación con Dios y entendiendo, porque una de esas cosas tremendas de tu relación con el Señor es que Él te va a decir, prepárate, porque el enemigo se está levantando para probarte en esta área. Y tú dices, pues Señor, no lo dejes. Y el Señor te dice, no te preocupes, esa prueba no te va a destruir, sino que te va a fortalecer. Entonces tú te preparas como buen soldado del Señor, te ciñes con la verdad, te pones la coraza de justicia, andas con el yelmo de la salvación, tomas los calzados del apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Y dice, ¿dónde está? ¿Ah? Dámelo que me lo voy a comer crudito. Te preparas, pero no es lo mismo. ¿Ah? Yo me imagino que ustedes por la mañana se levantan, se preparan, ¿ah? Listo, se da una lavada de cara. Algunos desayunan en su casa, otros desayunan afuera. Pero ustedes no salen sin ropa, sin vestirse. Tuvieran presos unos cuantos por aquí por exposición deshonesta. No, uno se viste, uno sale a la calle preparado. Ay, cuando está enamorado que tiene la novia, preparado con perfume, ese día y la novia se preparó y el novio se prepara. Pero ¿por qué entonces nosotros los hijos de Dios no nos preparamos antes de salir a la guerra? Porque cuando salimos por las puertas de nuestras casas, salimos a la guerra. ¿Cómo nos preparamos? Primero en oración, en comunicación. Tú sabes las cosas que son establecidas por papá, las cosas que él dice, no temas porque yo estoy contigo, que yo te guardo, te protejo. Pero esa palabra, el Señor te dice, tómala por fe. Tú la tomas por fe y la haces tuya, como tú la haces tuya, a través, una de las formas es a través de la declaración de esa palabra. ¿Y por qué la declaramos? Porque cuando tú lees, ves, confiesas la palabra y vuelves y lees, ves, confiesas la palabra, estás produciendo en ti fe. Porque la fe viene por el oír y el oír y el oír de la palabra de Dios. Y cuando tú tienes fe y recibiste una carta que no esperabas, tú la ves y dices, el Señor suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Y te dieron un diagnóstico no muy bueno y tú dices, mi Dios es mi sanador, mi libertador. ¿Por qué? Porque la palabra ha producido fe en ti y tú estás en el tope de la montaña, tú no estás abajo, pero no esperas que venga el problema para entonces empezar a escalar, porque vas a estar cansado y derrotado. Eso es una derrota. Y si no estás entre los hermanos y no te reúnes con tus hermanos, pues entonces estás en oscuridad. Viene esto que pasó, te cogió desapercibido. Y aquello que pasó, y el Señor te está mirando y te está diciendo, hijo, hija, yo estoy aquí esperando, llevo meses esperando por ti. Y tú sigues caminando como si yo no existiera después de que te di todo lo que te he dado. No, eso no son ustedes, así no puede ser, hermanos. A veces Dios permite unas cosas, pero las hace ¿para qué? Pues como dice el Salmo, no lo tengo allí, pero el Salmo 50:15 dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Hermano, hay momentos difíciles, pero uno invoca el nombre del Señor y Él te libra y Él te honra. Eso es comunicación con el Señor. La oración es el oxígeno de los cristianos. Sin oración, ¿cómo tú vas a saber qué Dios tiene para ti en esos días? La meta de los seres humanos, de muchos,
crecer, estudiar, tener un buen trabajo, hacer dinero, casarme, tener hijos. Porque las personas que ponen las excusas todo el tiempo son los que dicen, no, cuando termine mis estudios voy a ser feliz y voy a buscar de Dios. Terminó los estudios y dicen, no, cuando tengo un buen trabajo y gane buen dinero, voy a buscar de Dios y voy a ser feliz. Llegó el trabajo, nada. Cuando me case y llegue ese príncipe azul, ahí voy a ser feliz. Llegó el príncipe azul, nada. Sigues igual de infeliz y sigues sin buscar a Dios. Cuando tenga mis hijos, ahí voy a ser feliz. Me voy a buscar a Dios porque la familia tiene. Llegan los hijos, no buscaste a Dios y sigues siendo infeliz. Mucha gente vive así y se preguntan por qué no son felices, por qué no tienen paz. Siguen prometiendo y no hacen nada. ¿A quién le prometen? A Dios no es. Se están mintiendo a ellos mismos. Se mienten. El Señor sigue allí esperando que tú vengas y digas, ya no puedo más. Y ahí el Señor te va a decir, ahora estamos hablando. Ahora nos estamos entendiendo. Porque en este mundo tendréis aflicciones, punto. Aunque estudies, te prepares, tengas trabajo, tengas hijos, vas a tener aflicción. Pero lo único que da la paz, que dice yo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, no como el mundo la da, yo la doy, dice el Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento, no la da el mundo, no la da nada más. ¿Cómo tú sabes esas cosas? Porque tú estás en comunicación, en oración, en unidad, en común con tu papá, con tu padre. Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Qué bueno es Él. Que aún las necesidades grandes que pueden venir, Él las utiliza para acercarnos a Él. Por eso Él dice, con acciones de gracia. En todo tiempo, en todo, hay que ser agradecido. No por todo. Gracias, Señor, por este accidente que tuve. No, yo no estoy diciendo por todas las cosas sea agradecido. En todas las cosas sea agradecido. Vino esta situación, pero yo te agradezco, Señor, de que tú estás conmigo. Yo no te doy, el Señor no te está diciendo, dame gracias, porque el Señor no te mandó ese accidente. Ya te dije que cuando uno se aparte, las cosas del enemigo vienen, sucedieron. Acércate a Dios, acércate a Él y Él te enseñará. Pero dale gracias a Dios que Él utilizó eso. Y en esa situación, Él te dio la victoria. En esa situación, Él te dio una enseñanza. En ese momento, cuando menos te lo imaginabas, ahí llegó la luz, llegó el poder, llegó la autoridad. Y te dice, hijo, hija, yo morí por ti. Y esta es la bendición que tengo para ti. Y tú dices, Señor, ¿por qué no escuché de ti antes? ¿Por qué no te busqué? El Señor dice, no, eso no es el punto. Arrepiéntete, pide perdón y yo me olvido de tus pecados y los tiro al fondo de la mar. Y no vuelvas allá a pescar por esos pecados. Déjalos ahí, que ya yo me olvidé de ellos. ¿De veras? Y yo te digo, sí. Cuando Él dice que se olvida de tus pecados, cuando tú te arrepientes, literalmente Él se olvida. Tú no puedes venir y decirle, otra vez, Señor, perdóname. Pues si yo no sé de qué estás hablando, si ¿qué pasó? Si fallamos, abogado tenemos, que es Cristo Jesús, para ir delante de Él y Él nos perdona. Pero Él utiliza lo que tenga que utilizar, porque Él es Dios. Uno no sabe a veces cómo ni por qué orar, hermanos. Uno a veces no sabe ni cómo ni por qué orar. Pero te dije que Él te dio su espíritu. ¿Verdad que te dije que Él te dio su espíritu? El espíritu es el que te enseña a orar. El espíritu es el que intercede y te enseña a orar. Cuando tú estás en su presencia,
Tú puedes tomar, por ejemplo, el Padre Nuestro que todos amamos y lo utilizas como un bosquejo de oración y empiezas a darle gracias al Señor por todas las cosas. Le pides perdón por tus pecados, le pides que te libre de todo mal, le pides que tú perdonas a los que te ofendes, le pides al Señor que venga a su reino, que se haga su voluntad, pero no lo repites por repetirlo, sino que de momento te quedas ahí en su presencia y dejas que el Espíritu Santo obre en tu espíritu y empiece a revelarte cosas específicas para ti. El Espíritu te enseña, te guía y de momento tú dices, ay, ¿por qué me vino esta persona a la cabeza? ¿Por qué me vino esta persona a la mente? Ahí está el Espíritu del Señor diciéndote, ora por ella, intercede por esa persona. Y si de momento dice, tú le preguntas, Padre, pero usted es necesidad. Y el Espíritu te dice, sí. ¿Qué tipo de necesidad tiene? El Señor te dice, llámalo, llámala. Y tú la llamas. Cuando Dios te pone eso es porque tú puedes hacer algo para ayudar a esa persona. Porque tú tienes algo que le puede ayudar a esa persona. Pero si no oraste, si no buscaste, si no te metiste en su presencia, nunca te enteraste y no recibiste la bendición por haber ayudado a esa persona. Y de momento un día te encontraste con tu compañero en la iglesia y te dijo, tú te enteraste que esta persona estaba pasando por esta necesidad. Mira, el Señor me puso esto en oración y yo fui y la ayudé. Y lo que necesitaba era algo que yo podía hacer. Se le dañó el carro, no podía ir a trabajar, está con 2 niños sola. Quizás es divorciada o algo así. Y simplemente tenía necesidad de una batería. Yo tenía otra batería, le compré y la ayudé y le montamos la batería y ya está otra vez. Y de momento tú dices, ay Señor, si yo estaba orando, yo recibí como que algo y no llamé. Te perdiste la bendición. El Espíritu está ahí, siempre guiándonos, mostrándonos cómo, porque no sabemos, porque nosotros somos personas, seres humanos egoístas. Y hacemos una lista, y la lista para oración dice, necesito. Y el Señor te dice, primero suple la necesidad de los otros y yo suplo la tuya porque yo sé de qué cosas tú tienes necesidades. Y tú no tienes ni que pedir por las tuyas como oramos, como leímos, cuando tus necesidades están siendo cubiertas. Eric. Y el Señor ya está cubriendo tus necesidades y tú de antemano, años antes ya le hizo provisión de ese carro para ti que tú no sabías ni que te lo iban a dar. Y de esos sellos. Anoche estábamos reunidos en adoración, un grupo de hermanos que nos reunimos de vez en cuando. Y empezamos a hablar de cómo el Señor nos unió cada uno. Mira, unos vienen de Islas Filipinas, de Islas Hawaianas, otros vienen de un estado, nosotros venimos de Puerto Rico, otros vienen, todos, hermano, ninguno, solamente uno es tejano de verdad, bueno, 2. Y tenemos en común un montón de cosas que ni sabíamos. El padrino de boda de uno de ellos fue mi jefe cuando yo vivía en Missouri. El papá de una mujer allí era piloto y llevaba misioneros a Centroamérica y a otros, a islas, a sitios recónditos, y llevó a uno de los que estaba allá, el papá de esa persona que está en ese grupo, también lo voló como misionero. Y hay conexiones que Dios tenía preparadas ya, parece unas conexiones entre todos nosotros y de momento Dios nos une. Dios prepara, hace las cosas a tu favor, pero tenemos que estar en unidad, en oración, buscando su rostro para entender el camino y mantener esa relación de amor que Dios quiere que tengamos. Aleluya. El Señor no necesita que tú le repitas las cosas una y otra vez. Por eso dice, entra por mis puertas con acción de gracia, con alabanza.
Ven, adórame, ríndete a mis pies. Ven aquí y solamente adórame. Y vas a escuchar más de mí. Hay momentos donde simplemente hay que hacer silencio. La mayoría de las veces cuando Michelle nos pasa que venimos delante del Señor, Señor, en la quejabanza en vez de la alabanza, y el Señor nos dice, shh, cuando te calmes, vas a entender lo que te quiero decir. Nos ha dicho así, cuando se calmen, van a escuchar. Y uno se calma, coge un aire, respira, descansa, le pide perdón al Señor, porque hay que pedirle perdón al Señor porque estamos haciendo lo contrario que Él nos dice que hagamos. Le pedimos perdón y de momento el Señor dice, mira, aquí está. Esto es lo que tienes que hacer. Hermano, suena película, pero yo me paro aquí y testifico de que no es mentira. Yo me paro aquí junto a mi esposa que está aquí y testificamos que lo que le estoy diciendo sale de la palabra y no es mentira. Dios habla y la oración es el oxígeno de los hijos de Dios. Sin oración, en fe, que mueva montañas, yo no me muevo, hermanos. Yo no me muevo. Yo no hago nada sin antes preguntarle a mi Señor. Años atrás aprendí la lección como aquello que le dije, contrato que firmé, que Dios me libró. Y de ahí en adelante mi vida fue de crecimiento para aprender a entender lo que papá tenía para mi vida. ¿Cuántas veces Él no me ha dicho, camina como Abraham, camina, que yo voy a abrir el camino? Solamente dirígete hacia el norte, hacia el sur, hacia donde sea, y no temas. De ahí voy. Yo les dije, no necesariamente fácil, pero la victoria está ahí. Si caminas hacia el otro lado, imagínate. Si el camino, dice la palabra de salvación, es angosto, no ancho. El camino de la salvación es angosto. Quiere decir que ya está apretadito. Pero dice, el camino de la perdición es ancho. Ancho. ¿Por qué? Porque te lo pintan como libertad. Pero no es libertad, es muerte. Es muerte. Al final hay muerte. Pero el camino angosto del Señor es angosto porque el mundo te está tentando y no quiere que tú camines en ese camino. Pero al final está la luz. Al final está el paraíso. Al final está la bendición. Nunca me olvido de este testimonio de un hermano que me decía cuando el Señor lo sacó de lugares difíciles y le dijo, y tuvo una visión donde él se metía por una cueva angosta y de momento miró hacia la derecha y había en la cueva como una puerta, así un hoyo, y allá se veía una barra y habían mujeres y habían bebidas y él al final veía una lucecita, pero estaba oscuro y vio eso y como que se metió. Y se dio cuenta que eso no era muy bien y cuando salió siguió el camino. Y cuando llegó al final y miró que eso era un paraíso. Fue difícil. Desde que empezó en la visión, al principio de la entrada había la tentación y la verdad. Por eso el Señor dice, buscadme y viviréis. Buscad mi rostro, buscadme en oración, en toda oración y ruego, y te haré entender y te enseñaré y te daré mi paz. Pero no temas por ese camino angosto, sigue a la luz de Cristo, hermanos. Voy terminando esta parte.
Déjame buscar una parte que quería decirles. Hermano, cuando nosotros oramos al Señor tenemos que aprender, y con esta parte termino, tenemos que aprender a ser específicos. Con Dios tenemos que ser específicos. Si el Señor dice en Filipenses 4:6, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, porque no son cosas sencillas, sino que tú vas y le haces conocer. Tienes que ser claro y específico. Tú no vas delante de Dios y dices, Señor, bendíceme. Porque Dios te va a contestar. ¿Cómo? ¿De qué manera quieres que te bendiga? Sí, porque aunque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, Él dice que seamos específicos. Y ese específico, si tú estás en oración y examinas tu corazón, tú vas a encontrar que ya Dios lo puso en tu corazón. Que ya la semilla está ahí. Fíjate, este sábado tuvimos el yard sale, o el garage sale, pero esto es un garaje grande. Y se vendieron unas cuantas cosas, fue un trabajo fuerte, bien fuerte con el sol. Lo estábamos haciendo para bendecir los niños del campamento. Y hasta cierto punto es un esfuerzo. Y yo dije, vale la pena todo lo que se hizo para lo que se sacó. Pero cubrimos algo de los muchachos, de los niños que queremos ayudarles. Pero fue un esfuerzo de las mamás, de los maestros, de mi esposa. Ayer estábamos que no podíamos con nuestro cuerpo. Pero pasó algo que me inquietó el corazón. Vino una señora, una americana, compró una mesa pesada que había allí, pero no le cabía en el carro. Ella estaba buscando cómo llevársela. Y iba a llamar a su papá y me dijo, quizás venga como en 1 hora y tanto. Y yo le dije, no, fíjate. Llamé a Francisco, le dije, Francisco, búscate una sábana de esas. Y cogí mi SUV y bajé los asientos. Mi guagua relativamente mi SUV es una SUV nueva. Y yo no quiero que se dañe, ¿verdad? No es para estar cargando cosas. Le puse una sábana, le puse la mesa ahí, la puse ahí, una mesa pesada. Y la seguía, ya vivía en los apartamentos de aquí abajo a la izquierda, en Tisley. Y la llevamos, se la subimos al 2º piso. Me dijo, déjala aquí al frente que yo la voy a limpiar y la voy a poner. Cuando venía de camino en mi corazón, el Señor puso algo. Y esta mañana se lo pedí y fui bien específico. Y le dije, Señor, yo necesito una camioneta, la prefiero cerrada, porque yo necesito poder ayudar a personas como esto. Hay su momento de que nosotros tenemos que llevarle comida a personas y yo no puedo en mi auto estar haciendo esas cosas. Y yo sé que Dios puso eso específico en mi carro. Se lo dije a mi esposa cuando veníamos de camino y ella me dijo, yo estaba orando en estos días por eso. Mira cómo es Dios. Si no le buscamos y no escudriñamos nuestros corazones, porque nosotros teníamos un relajo, un medio chiste en Puerto Rico, que decíamos todo el que tenía una troca, como dicen ustedes, nosotros decimos una pickup truck, es la que todo el mundo lo va a llevar para que le ayude a mudarse. Yo nunca me voy a comprar una pickup porque todo el mundo me va a estar llamando, mira, muéveme la cama, mira, llévame esto, mira. ¿Verdad que sí, Gerardo? ¿Ah? Y yo no quiero troca. Pero Dios me estaba poniendo en mi corazón eso, porque es una petición específica. Por alguna razón, hermanos, Dios quiere que seamos específicos en nuestras oraciones. Pide específico de acuerdo a lo que Dios ha puesto en tu corazón. No pierdas el tiempo pidiendo en Dios, bendíceme. El Señor te va a decir, pero yo te puedo bendecir, pero ¿qué es lo que tú necesitas? Ahora mismo, ¿qué es lo que yo he puesto en tu corazón que tú necesitas? Habla esa palabra. ¿Por qué Él quiere que sea así específico? Porque Él quiere que tú pongas tu fe por obra. Tu fe. Porque tu fe crece y mueve montañas.
Porque si tú recibiste conforme a tu fe, la próxima prueba va a ser más grande y vas a tener fe para eso. Mucha gente de fe te va a decir, hermano, la primera vez que el Señor yo le pedí $5,000 para hacer algo, yo creía que era imposible. Y yo vi un testimonio así. En los años, muchos años atrás, donde $5,000 era mucho. Y el Señor me lo dio. Hermano, no solamente le dio $5,000, ese fue el comienzo de su vida de fe. ¿Ah? Porque el ministerio de esa persona iba a crecer tanto que iba a tocar el mundo entero. Y comenzó, él necesitaba $5,000 para poner su oficina del ministerio. Simplemente para eso. Y tener las comunicaciones y todas las cosas que necesitaba. Ahora tiene un jet. Porque él tiene que ir. Cuando pasó lo que pasó, le dejaron un montón de gente en Afganistán fue. Cuando el presidente no fue y buscó a los americanos, él mandó su jet con un rescue y lo utilizó para sacar a americanos. Pero empezó hace muchos años con un poquito de fe. Y yo bromeo, yo me paso bromeando y de vez en cuando lo digo, cuando yo tenga mi jet, ¿no? Nos vamos a dar una vueltita. Pero comienza con esa pequeña fe que se puede convertir en un grano de mostaza. En una semilla de un grano de mostaza que se convierte en un arbusto gigantesco. Sé específico en tu oración. Pide al Señor conforme a lo que ha plantado en tu corazón. Porque es porque tú lo necesitas para lo que Él te llamó a hacer. Amén. No olviden algo, que tu oración es el oxígeno de tu vida en cuanto a la comunicación con Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a seguir hablando de esto en los estudios y el Señor quiere que el primer miércoles de cada mes lo dediquemos a la oración nada más. Oración, intercesión. Y el primer miércoles de cada mes vamos a venir preparados para orar y darle gracias al Señor. Amén. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por este tiempo. Sea tu bendición abrazándonos, llevándonos en bien a nuestros hogares, Señor. Glorificado seas tú por siempre. Exaltado sea tu nombre, mi Dios, Señor. Y yo te pido que esta semilla de tu palabra siga creciendo en nuestros corazones, Señor. Gracias te doy por esas peticiones que tenemos delante de ti, específicamente claras ante ti. Pero gracias, Señor, porque podemos tener una relación de comunicación y de amor a través de la oración cada día. Llévanos en bien, Señor, y tú seas glorificado en Cristo Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga grandemente, hermanos.